Al Señor en esta tarde, que como instrumento que Él ha elegido para compartir esta buena noticia, este mensaje, pidamos la presencia de su Espíritu Santo para que ilumine, para que tome nuestro mano y mano en esta tarde, Señor. Aquí está tu Hijo amado, aquí está tu Hijo que has elegido, que has llamado en esta tarde para traer esta buena noticia para todos y cada uno de nosotros como animadores, que nos has elegido, que nos has llamado para que salgamos revestidos de ese poder, de esa gracia de tu Espíritu Santo. Ponemos en tus manos en esta tarde para que como instrumento nos dé ese mensaje que hoy tienes para cada uno de nosotros. María Santísima, también te pedimos en esta tarde para que protejas, para que cuides, para que intercedas por tu Hijo amado, que en esta tarde seas tú, mamita María, y con tu manto lo protejas, lo ayudes, y que el mensaje penetre en nuestro corazón. Todo esto lo hemos pedido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Que en la bondad del Señor se sienten. Por favor, siéntense. Y bueno, nos habíamos quedado del tema anterior que nos dio la hermana Kira sobre qué era la asamblea de oración, ¿no? Y como puntos muy básicos acerca de ella. Amén. 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 Bueno, un poquito de historia, porque siempre también hace rato Kira dijo algo bien interesante, que es muy cierto, que los carismáticos nos tachan de gente muy eufórica y que está poco formada. Es cierto eso, es una realidad y es triste. Por eso estamos aquí, ¿no? Y bueno, hay que saber que una asamblea de oración es una reunión común, ya se los dijo Kira. Un rosario es una asamblea, una hora santa es una asamblea, inclusive la misa se le llama la asamblea eucarística. Pero a partir del 2012, ¿alguien sabe qué es la DELAI? ¿Alguien lo ha escuchado alguna vez? La DELAI, ¿no? La DELAI es la Dimensión Episcopal de Laicos. Ahí la responden todos los movimientos de laicos, entre ellos de renovación. Por ejemplo, también está el Movimiento Familiar Cristiano, Pandillas de la Amistad, etc. Entonces, se dice, no se dice, está impreso, está dicho que en México el título de Asamblea de Oración solamente le pertenece a las reuniones de oración espontánea que realiza la Renovación Carismática Católica del Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Ok. Y Juan Pablo II, aunque no era abiertamente carismático, parecía que sí. Déjenme leerles un párrafo de lo que dijo el Papa en Italia, el 14 de marzo del 2002. Dice: si la renovación en el Espíritu puede considerarse un don especial del Espíritu Santo a la Iglesia de nuestro tiempo, en vuestro movimiento nacido en la Iglesia y para la Iglesia, ha de decir que la renovación nació en la Iglesia y para la Iglesia, y por ende las asambleas de oración son de la Iglesia y para la Iglesia. ¿Ok? ¿Amén? Amén. Bueno, sabiendo esto, vamos a hacer así tres, hacemos los tres. Así. La asamblea tiene tres características importantes. La primera va a ser que es espontánea, la segunda que es comunitaria y la tercera que es carismática. Amén. Entonces es espontánea, comunitaria y carismática. ¿Alguien se imagina por qué es espontánea? Porque es inspiración del Espíritu Santo. Acá. Porque no lleva impreso en sí una liturgia. Una liturgia es un orden. Ok. Hermanita. Vamos a alzar la mano, ¿ok? Vamos a alzar la mano. Ok, hermanita. Ok, muy bien, Lulu. Lo que sale de dentro del corazón, que es espontáneo de la oración hacia el Señor. Muy bien.
Vamos a puntualizando, es espontánea porque esta oración expresa lo que brota del corazón y que expresa con las propias palabras en libertad esta espontaneidad. Esto nos lleva a no seguir ningún esquema. ¿Ok? ¿Por qué? Porque desgraciadamente me ha tocado ver, no aquí, en otros lugares, que la asamblea de oración se vuelve, vamos a leer el librito tal, de San no sé qué. Para la asamblea de oración, no, hermanos, la asamblea de oración nos lleva a un esquema impreso. ¿Ok? Segundo, que es comunitaria. La asamblea de oración no está aislada, ni nadie está exento de la oración, ¿ok? No es que de este lado esté la asamblea y de este esté el rosario, no, todos juntos vamos a hacer la asamblea de oración. No es que de este lado esté un bando y de este otro, todos juntos vamos a participar de esta. Por eso Kira decía hace rato que la asamblea tiene que ser al aire libre, porque es a la comunidad, o sea, no al aire libre, sino que tiene que ser abierta. ¿Por qué? Porque todos estamos inscritos dentro de la misma. Y la tercera, y considero yo la más importante, que es carismática. Amén. Ahora, en esta parte del carismático, quiero ser bien claro, porque muchas veces llegamos a cometer muchos errores e imprudencias. ¿Ok? Vamos a profundizar un poquito dentro de un ratito. Pero bueno, vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11. ¿Qué dice? Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11. ¿Qué dice? ¿Quién ya lo encontró? Todo esto lo hace el mismo y único Espíritu que reparte a cada uno sus dones como Él quiere. Amén. Palabra de Dios. Muy bien. Entonces, primera cosa en la que vamos y tenemos que estar bien conscientes. Los carismas los da el Espíritu Santo, no los da el coordinador, no los da el sacerdote ni el obispo. Los da el Espíritu Santo y no somos quien para decir, tú vas a hablar en lengua, tú vas a tener visión y tú vas a dar profecía. No, hermanos. Ese es el primer error que cometemos muchos carismáticos, de decir, ay, es que la hermanita es de oración, vamos a creer en todo. Y puede ser que el hermano que llegó por primera vez, que tal vez no tiene una vida de oración, el Señor le está dando una palabra de conocimiento. Tal vez para su vida o tal vez para todos. ¿Ok? Ok, ¿y por qué son importantes los carismas? Porque estos edifican a la iglesia y dan testimonio del poder de Dios. Alguien menciona los carismas que conocemos dentro de nuestro movimiento, básicamente, de los movimientos carismáticos. ¿Dónde la educación da otro? Profecía, ¿quién más? Discernimiento. Curaciones. Sanaciones. ¿Qué más? Liberación. Palabras de conocimiento. Bueno, entre otros. Estos como que se han incluido una sola palabra, pero en el cielo el Espíritu Santo es libre, ¿no? Entonces, de repente, pueden suceder muchas cosas, ¿no? Ahora, algo muy importante. Si alguien no deja fluir o rechaza simplemente o niega el testimonio de un carisma, algo estamos haciendo mal, porque no somos nadie para decir tú sí puedes o tú no puedes hablar en lenguas. No somos nadie para decir es que ¿cómo te creo que sí te está hablando el Señor? Más adelante vamos a hablar un poco del discernimiento acerca de estos carismas, ¿ok? Pero estas son fibras sensibles que tenemos como animadores, especialmente que estamos al frente, tener este contacto espiritual, principalmente con los carismas, pero sobre todo con el pueblo. Amén. Amén. Ahora, la asamblea está llena de manifestaciones externas. ¿Qué es esto? Una manifestación externa es alzar los brazos, de repente se nos sale una lágrima, de repente danzamos, de repente cantamos, y el animador de asamblea tiene la responsabilidad, escuchen esto, como animadores tenemos la asamblea de uno
no provocar estas acciones, porque yo quiero. Porque se da mucho de, hermano, alza las manos. En ocasiones, hermano, te invito a que alce las manos, ¿no? Pero queremos obligar a que el hermano que está ahí alce la mano. No, hermanos. La manifestación externa es algo más profundo del corazón. Es una manifestación que viene desde el corazón. O hermano, híncate. No, ¿por qué hacemos eso? No impongamos. El hermano que está viviendo en su plenitud, ya sea que esté así o tirado en el piso, dejemos la libertad mientras no le haga daño al otro. Déjelo, usted déjelo. Si el hermano quiere danzar, déjelo danzar. Es tan bonito danzar. Se lo digo yo. Bueno, ahora. También tenemos que recordar, por ejemplo, que el rey David danzaba, ¿no? Entonces, todas estas son manifestaciones externas. No busquemos provocarlas porque yo digo, no eres Dios, nadie aquí es Dios. Si alguien va a alzar las manos, es porque se siente llamado a alzar las manos. Es cierto, puedes decir, hermano, te invito a que alces las manos, pero no llegues como una regla, tienes que alzar las manos. No. ¿Ok? Ahora, algo bien importante es la línea de oración. ¿Alguien sabe qué es la línea de oración? Hace la mano. ¿Quién sepa qué está bien? No bien. Sobre el tema sobre el que se va a orar. Muy bien. Vamos a definirlo como la línea de oración. Es que, bueno, para empezar, la asamblea siempre tiene que tener como un tema central. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a tocar el amor de Dios, ¿no? O vamos a tocar la entrega, o vamos a tocar el Espíritu Santo. Es un ejemplo. ¿Por qué digo esto? Porque la línea de oración se tiene que preparar, pero ojo, muy importante, la línea de oración no es una regla, no es una vara, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente tú planeaste algo, pero el Espíritu Santo dice, no, por ahí no, por acá. Entonces, como animadores de asamblea, tenemos que vivir en la libertad, tenemos que vivir abiertos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tal vez tú has habido reuniones de animadores de asamblea y platicamos que íbamos a hablar acerca de la entrega. No, pues que vamos a hablar que los hermanos quieren entrega. Y llegas y ves un pueblo que está súper eufórico y que el pueblo dice amén, y tal vez tu línea de alabanza. Entonces tenemos que vivir con este discernimiento constante. Desde que estamos en la renovación carismática, tenemos que vivir discerniendo todo. Entonces, más nosotros como animadores, hermano, estás viendo algo, no te vayas por donde tu vista dice, ven por donde el Espíritu Santo te va marcando. Amén. 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 Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 2716 y 2717. Antes de leerlo, quiero comentarles que la asamblea no siempre es así, porque luego queremos hacer unas asambleas que ¿no? Que se caiga el techo, que salga fuego y que de repente salga el Cristo de la cruz y que resucite y que se ofrezca a Virgen María. Hermanos, tranquilos, los silencios son muy importantes entre la asamblea. Llevar todo en la paz del Señor, porque a veces queremos hacer que los hermanos brinquen y que vuelen y que le digan, tranquilos hermanos, todo llevarlo en la paz y en la paz del Señor, porque nuestro Dios es un Dios de orden. ¿Ok? Y los silencios son súper importantes. Ahora sí voy a leer lo que dice la Catecismo de la Iglesia Católica. La contemplación es escucha de la palabra de Dios. Lejos de ser pasiva, esta escucha es la obediencia de la fe, acogida incondicional del cielo y adhesión amorosa del Hijo. ¿Ok? La contemplación es silencio. En este silencio insoportable para el hombre exterior, el Padre nos da a conocer a su Verbo encarnado, sufriente, muerto y resucitado, y el Espíritu filial que nos hace partícipes de la oración de Jesús. Para poder escuchar, tenemos que guardar silencio.
No todo es estar acá. A veces las asambleas llevan una paz y en el silencio. Y créanme, hermanos, que muchas veces en este silencio hay tanta sanación. Hablar así suavecito, hermano, te invito en este silencio. Y sientes una paz que no la puedes describir porque ese es el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Siguiente punto. La lectura de la palabra de Dios. En ocasiones, hermanos, a veces se nos ha olvidado que la palabra de Dios es por mucho más que cualquier otro libro escrito dentro de la iglesia. ¿Ok? Y nuestra asamblea siempre, por los siglos de los siglos, amén, debe de haber la palabra de Dios. Siempre, un animador sin su Biblia no sé qué hace. El curso taller de animadores nos da los siguientes puntos y queremos que los escuchemos y ahora voy a dar un pequeño testimonio de esto. Ok. En la asamblea la palabra de Dios es proclamada y acogida en oración. A Él hablamos cuando oramos y le escuchamos cuando se proclama su palabra. Deberá haber lectura bíblica, salmos, cánticos e himnos inspirados. Ahora, muchas veces decimos, ok, pero ¿cómo voy a saber qué lectura toca o qué hago, no? Bueno, son 7 puntos, 7 recomendaciones que nos da la renovación carismática. Pueden anotarlos o no, porque están un poco largos. Pero pueden escucharlos, o sea, no está difícil, ¿ok? Dice, el primero, la lectura puede estar ya prevista desde antes, previa oración de los animadores. Puede ser que yo en mi oración personal, que es importante que tengamos oración personal, no sé cómo vamos a hablar del Señor y no hablamos con el Señor, ¿verdad? El Señor me manifestó tal lectura, ¿no? Y yo le platico como del hermanito que voy a animar y ya entre los dos discernimos acerca de la lectura. Se puede tomar lectura del misal del día, en todo caso, no necesariamente si la lectura debe provenir prevista. Puede ser al azar a la Biblia, pero si se hace, deberá llevar la misma línea de oración. ¿Han notado que en ocasiones, no han notado, la del pasado, que no nos da tiempo? No dice, a ti si tuviste mucho trabajo, estás cansado, no pasó y de repente estás en la asamblea y ya abres la Biblia. Pero, ojo con esto, la lectura tendrá que ir con la línea de oración. ¿Por qué? Por ejemplo, estamos hablando del amor de Dios y que el amor de Dios te sane y que el amor de Dios y siente el amor de Dios. Y de repente abrimos en el libro de Ezequiel, allí por el capítulo 20, 21, y Dios le está diciendo a Israel que es una prostituta, que es una ramera y que no sé qué. ¿Se imaginan que va a ser el mensaje del pueblo? Entonces, el discernimiento, hermanos, ¿ok? Considerar el tiempo litúrgico. Esto es a consideración, no es una regla así. Quien lee la palabra deberá hacerlo de pie, como quien proclama la palabra. La actitud de los oyentes. La lectura deberá ser breve y clara, respetando signos de puntuación para no cambiar el sentido de la palabra. Hermanos, veo que debemos leer el Evangelio entero. Oigan, estamos en la asamblea, estamos en oración, un versículo, 2, máximo 3 ya. ¿Por qué? Porque es algo chiquito, algo breve. Solamente es llegar, o sea, como que la palabra de Dios, si se dan cuenta muchas veces, como que nada más llega a dar como que ese golpe final en la oración. Entonces, tenemos que tener este discernimiento, ¿ok? En lo personal, en muchas ocasiones, en mi comunidad me conocen, que, no sé, el Señor me manifiesta, estoy en mi oración y de repente se me viene, no sé, de algún evangelio, el ciego de Felipe, por ejemplo. No leo la palabra entera, sino que voy diciendo poco a poco y voy haciendo una narración, ¿no? Hermano, imagínate como aquel ciego de Felipe, ¿cómo estás tú en este momento? Y que de repente le gritaba, Jesús, se puede hacer eso. Es una herramienta muy útil para nosotros
porque la imaginación es grande, hermano. Entonces, puedes decirle, cierra tus ojos, imagina que tú eres el cielo. Entonces, así el pueblo se puede empezar a inscribir de una manera mucho más fácil en la oración, porque te vas comparando con aquel ciego. ¿Ok? Ahora, este creo que es el punto más importante de la lectura. En las asambleas de oración, después de la lectura, deberá haber exhortación o reflexión sencilla, partiendo de la palabra de Dios que ha sido proclamada sobre el orden a orientar y alentar la oración comunitaria. Para que la palabra de Dios se ponga en práctica, la exhortación deberá ser según las necesidades de la comunidad y orientada a alentar la oración. Ok, se leyó la palabra. Hermanos, no somos el sacerdote, no vamos a dar una humildad entera. Y aquí quiero hacer un pequeño testimonio. ¿Quién, hace la mano, quién de aquí fue al congreso, al encuentro que tuvimos ese sábado? Aquí en el teatro de Tierras Bajas. Sí, siquiera. Les voy a contar algo que nos pasó aquí en Miami. Como si alguna vez han participado, saben que dentro de estos eventos te falta todo el tiempo del mundo porque no tienes tiempo. Entonces, no nos dio tiempo de ponernos de acuerdo acerca de la oración. Y venían llegando los hermanos de Puebla, entonces, pues dijimos, pues, ahora sí va a ser espontáneo de veras, ¿no? Entonces, ni siquiera, o sea, solamente oramos con el Ministerio de Canto y Música y como que cierta una palabra y otra, pero fue así como que, pues vale, a ver qué sucede. Entonces, de repente estaba en el momento de la oración tan pequeño y el Señor sentí una palabra de oración que el Señor dijo, háblame bien. Y yo decía, Señor, pero para nada. Tú háblame, ya. Justamente en la oración se estaba tocando el tema de que entregaras tu corazón y que el Señor te estaba amando más. Que había muchas personas en ese lugar que estaban como que retornando nuevamente al amor de Dios. Y como me acuerdo, hermanos, que fue el último capítulo de Oseas, el capítulo 14, versículos 12 a 11 más o menos. Y la oración que estaba hablando acerca de que el Señor te ama, pero que no solamente te ama, sino que está limpiándote, que está purificándote, y que la oración estaba yendo tan hermosa. ¿Y cómo recuerdo que el versículo dice? Pues yo los limpiaré de todas sus impurezas y los amaré con todo el corazón. ¿Se dan cuenta cómo el Señor, cómo es el Espíritu Santo, que juntó todo en ese momento, en ese culmen? Y yo dije, wow, el Señor es muy, muy grande. Y quiero saber el sentido que pasó eso, ¿verdad? Entonces fue como que, wow. O sea, de verdad, es que esto es el Espíritu de Dios, no soy yo. Él la está llevando por completo. Ahora, otro punto importante, y aquí sí quiero hacer las cosas. La música, hermanos. La música es una herramienta bien importante dentro de la asamblea para cantar al pueblo de Dios. Dice San Agustín que quien canta ama dos veces. ¿Amén? Bueno, pues tenemos que tener la docilidad de ocupar la música y de tener comunicación con nuestro equipo de canto y música. Suele suceder que en ocasiones no tenemos comunicación y la música va para allá y el animador va para allá. Hermanos, tenemos que ir en la misma dirección. No sé si se han dado cuenta que yo creo que estoy acá con la mano arriba, abajo, con la mano. Yo así, dándole todas las señas. Pues así tenemos que tener esta comunicación con nuestro equipo de canto y música, porque un solo cuerpo, un solo espíritu. Amén. Entonces, el manual de la asamblea nos da los siguientes puntos. La música sirve como llevado a la conversión y a la oración. No imponer, sino sugerir cantos del equipo de canto y música. No mezclar cantos ni de alabanza con cantos de animación o adoración o de María Santísima, sino discernir el momento de oración. El canto deberá ser conforme al tema, a la línea o momento de oración o la espiritualidad que esté viviendo. Por ejemplo, si pide Espíritu Santo, no cantará la vareta, porque luego estábamos cantando, no sé, estamos alabando y te alabamos, Señor, entonces, pero, digo, no,
solo esquema de cantos y conservarlos por mucho tiempo, tener un amplio repertorio y actualizarlo. Es bien importante no quedarnos estancados en los mismos cantos, porque el Espíritu Santo se está renovando constantemente. Hermanos, abrimos YouTube y no, hombre, yo le puedo enseñar YouTube y vamos a encontrar cantos en infinidad. Así que es muy importante tener esta parte. No imponer cantos de tipo de canto de música, pero sí exhortarles a decir, oye, bro, es un canto distinto. Ok, ahora, los testimonios. Son súper importantes los testimonios. ¿Por qué? Porque edifican a la iglesia. Y ya. Al final de cada asamblea, hermano, alguien que da un testimonio, créanme que la comunidad se está transformando. Pero hay unos testimonios, hermano. Hoy luego sí me quedo con lo bestia. O sea, una cosa bárbara de verdad. Entonces, ¿por qué? Porque el testimonio enciende la fe del otro. Entonces dices, wow. O sea, así de que huesos que se formaron, de que a otro se le quitó el cáncer, de que... Luego digo, lo bestia, ¿no? Bueno, siguiente. Si vamos a pedir algo, en las peticiones, por ejemplo, ¿no? Estamos en una petición, vamos a decir, yo quiero, dice Manuel, recordar que pedimos necesidades, no necedades, ¿ok? Y recordar que siempre hay que pedir, porque pues el Señor dijo, donde se reúnen 2 más en mi nombre, ahí estaré yo, ¿no? O donde se pongan de acuerdo 2 más a orar, y le pidan al Padre, Él se los concederá. Pero siempre se tiene que pedir en el nombre de Jesús y discerniendo qué vamos a pedir. No se nos vaya a ocurrir de repente decir, Señor, te pedimos que nos quites a nuestro Padre, por favor. Muchos sí quisiéramos, pero todavía no, hermanos. Ok, ahora sí, a lo que nos toca. El ejercicio de los carismas. Aquí, hermanos, si quieren nos tomamos serios, porque es bien importante tener en cuenta eso. Y aquí es donde a la renovación ha sido bien golpeada, hermanos. Bien golpeada, porque por no saber ocupar los carismas, hemos caído en errores. ¿Ok? Siempre debemos de buscar que sean ejercitados, recordando que deben hacerse con decoro, orden, ya que nuestro Dios es un Dios de orden. En ocasiones, por desgracia, hay gente que, hermanos, que híjole, es un poco complicado hacernos entender durante el amor del Señor. Te invito, hermano, a estar en paz, porque de repente empezamos a gritar. Tal vez es tanta nuestra euforia, empezamos a gritar, empezamos a descontrolar la asamblea. Como animador tenemos esta responsabilidad de, en la paz del Señor, te pido, hermano, que paz. Puede ser que de repente haya palabras de conocimiento o profecías fuertes, hermanos. Hay que tener la posibilidad del Espíritu Santo de discernirlas bien primero. Por eso es muy importante tener un director o un guía espiritual, alguien maduro en la fe, y que conozca los carismas, que nos va orientando hacia qué es lo correcto o qué no. Porque en ocasiones podemos llegar a lastimar o a herir. O por el contrario, hermanos, que no tengo carismas y que se inventen los carismas. Que tal vez no tienes el carisma de lenguas, pero solamente porque se escucha bonito, yo también voy a hacer como que te hago. No, hermanos. O de repente tienes el don del conocimiento, pero porque escuchaste aquel chisme y hermano, se me manifestó esto. Mucho cuidado, mucho cuidado. Y también mucho cuidado con ser prejuiciosos. Debemos incitar a que los participantes venzan los prejuicios y temores, pues no se necesitan de condiciones especiales para lograrse del cielo. Como pastores y servidores siempre debemos de tener cuidado y mucho discernimiento con esta cuestión. También debemos recordar que por temor los carismas en ocasiones se extinguen y suprimen la acción del Espíritu Santo. ¿Cuántas palabras de conocimiento nos hemos quedado y guardado y tal vez el hermano no necesitaba? ¿Cuántas, hermanos?
¿Cuántas unciones que no se han discernido y se han quedado ahí? Y tal vez el Señor te estaba diciendo que venía una prueba fuerte, que te prepararas. Entonces, todo esto, hermano, hay que tenerlo en cuenta. Dice San Juan Pablo II, ¿verdad? San Juan Pablo II. Nos recuerda 3 principios básicos para el uso de los carismas. Y voy a pedirle al Ministerio de Canto y Música, o sea, Quique, que se vaya acercando. Quique. ¿Puedes decir, quizá haya una o dos personas que no sepa qué es una palabra de conocimiento? Ok, miren, les voy a explicar. La palabra de conocimiento es cuando tenemos una certeza de fe. ¿Ok? De repente nos está Lulu y de repente Lulu le digo, Lulu, ¿sabes qué? Pues también Lulu. O sea, no tengo un nombre. Pero de repente digo, hermanos, el Señor manifiesta en el corazón que aquí hay personas que se sienten tristes, ¿no? O deprimidas. O empiezas a dar detalles, ¿no? Y tú que viviste esta situación en específico, que murió tu padre hace tantos años, bueno, todas estas son palabras de conocimiento. Las palabras proféticas son más íntimas, son acerca de situaciones muy específicas que tienen que decirse de manera personal. Las palabras de conocimiento se dicen en la asamblea abierta. ¿Ok? Gracias. Sí, que si tienen dudas, adelante. Aquí estamos para aprender. Si no, bueno. Como, dime tú. Es un ok. Entonces, tienes que buscar. Muchas veces no es que no haya carismas, es que los hay, pero por miedo los callamos. Entonces, ¿cuál es el contrarrestarlo? Vamos a aportarnos en dones que dices, para conocerlos, para saber. Y la oración es siempre, Señor, te pedimos carismas. Si el que no habla, Dios no lo escucha, hermanos. Quizá el equipo servidor como ustedes, cuando detectan una comunidad donde no se ha podido ejercer, yo creo que pasa como San Pablo, como quisiera visitarles y comunicarles algún carisma, ¿no? Pablo iba con Silas o Timoteo o con Juan Marcos, y cuando visitaban una comunidad, no únicamente iban a dar un mensaje, sino había un poder de transferencia, comunicaban carismas y dejaban el mensaje, pero también dejaban dones y talentos, bueno, dones y carismas. Quizá esa comunidad que han visto los hermanos que necesitan ese conocimiento y además la práctica, vayan el equipo o los servidores que son los encargados, y vayan y oren por esa comunidad y comuniquen esos. Sí, miren, sí es necesario, pero primero, para poder llevar a cabo un carisma, tenemos que conocerlo, o a veces no. El Espíritu Santo es muy Espíritu Santo, o sea, es muy misterioso. Entonces, en la comunidad en particular, tal vez sí se pueda dar como la formación acerca de él, pero exhorto a que pidan el Espíritu Santo y decir, danos carismas. Estamos abiertos, porque en ocasiones sí los hay, pero los suprimimos con miedo. Tal vez no sepas, pero tal vez en tu comunidad haya una persona que tenga palabra de conocimiento, pero por miedo a decir, es mi mente la que me está curando, no lo dice. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entrar en discernimiento como animadores y como coordinadores. ¿Okay? Y como último punto, y aquí. Yo también tengo otra. Dime. Mira, es verdad, hay que hacerlo muy cuidadoso, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, alguien dentro de la comunidad hay un carisma que se desarrolle, o carismas que se desarrollan, como por ejemplo de conocimiento, palabras proféticas, pero que estás
o habla el enemigo. Y hay que saber cuándo te habla Dios, cuándo te habla el enemigo, cuándo habla la propia humanidad. Es importante que si se está dando un carisma, se tome de la mano del sacerdote, porque él va a guiar. Pero si esa persona no lo hace, Es que, fíjense hermanos, es por eso que les digo que hay que haber, tiene que haber mucho discernimiento y mucho cuidado en estas situaciones. ¿Por qué? Porque el ejercicio de los carismas es el Espíritu Santo moviéndose. Entonces, ¿qué podemos hacer? Dice la palabra de Dios que si tu hermano está cometiendo un error, vayas tú primero solo, lo corriges. Después dice que no te hizo caso, vayas con un testigo y después con toda la comunidad. Tenemos que ser bien cuidadosos, tanto la persona que estamos viendo que está desarrollando carismas, como a quien se le está transmitiendo. Por eso es que les digo que tenemos que tener mucho cuidado, muchísimo discernimiento, porque luego por eso de la renovación han salido personas muy lastimadas. En mi comunidad hay el caso de una hermana que mucho tiempo se alejó de la renovación porque ella nunca pudo tener hijos y una persona dijo: es que el Señor me manifestaba que tú vas a tener una niña, y no pudo tener hijos. Entonces vean lo delicado que es, porque estamos tratando con otros hermanos. Por eso no aprendemos los carismas, pero vayámoslos encaminando. Creo que, por ejemplo, ahí aplicaría la de los pilares fundamentales de la renovación. Para eso sirven precisamente, para poder encaminar los carismas que uno tiene y los que de uno de los demás. Si la persona no tiene una guía, llamemos que no tenga a la mano a alguien, una persona con una gran espiritualidad, un sacerdote en su comunidad que esté siempre ahí, que no lo pueda guiar adecuadamente, pero está el resto de la comunidad que poco a poco se van a ir llenando también de ese carisma y los pueden ir ayudando en oración, como los pilares que mantiene la renovación. Si uno mantiene su grupo de oración de la mano de su asamblea, de la mano de su formación, pues obviamente va uno teniendo más estructura. ¿Por qué? Porque en la oración ejercita uno el carisma, en la asamblea ejercita uno el carisma, pero ya hacia la comunidad. Y en la formación vemos precisamente qué es un carisma y de qué forma hay que irlo desarrollando. O sea, todo va de la mano. No necesariamente es nada más tener un guía, sino también tener los pilares. Por eso tanto énfasis se ha hecho en tener esos pilares siempre presentes en una comunidad. Es que justamente, miren, hace 2-3 días recibí información de la Secretaría Nacional de Jóvenes y nos decían, es que hay veces que estamos brincando en un solo pie. ¿Quién queda en un solo pie? Pura oración, y no nos formamos. Está el otro extremo. Estamos brincando en el pie de la pura formación y no estamos orando. Es cierto, para eso están los pilares fundamentales, por eso está la formación, que es un pilar fundamental dentro de la formación. Oye, pero en este caso, por decir, mira, si uno se quiere formar, ¿no? Tiene todo el entusiasmo de formarte, de seguir este bendito camino, pero a veces te cortan, porque te dicen, es que no eres casado, es que estás en pecado. Y a veces, pues, yo en lo particular, te puedo decir, a mí me ha tocado, yo siempre le dije al Señor, aquí estoy. Si yo te sirvo, Señor, aquí estoy. Y me ha tocado yo ver muchas personas que he ayudado, pero yo le digo, Señor, para poder seguir haciendo y sirviéndote, Señor, prepárame. Les voy a decir una cosa, querer es poder. A veces es cierto, tenemos muchos permisos dentro de nuestra comunidad, pero hermanos, hoy en día hay escuelas de formación virtuales, gratuitas, en YouTube. Les voy a decir, Proyecto Timoteo tiene una escuela de carismas. Tú pones escuela de carismas Proyecto Timoteo y te sale la clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Son como 20 clases. Y te estás formando en carismas. Y te tocan todos los carismas que hay y te vas encaminando. No es la única, está Cubit Delta, que es también de la renovación y también la formación de carismas, y es gratuito, y es de manera virtual. Cubit.
Ubit por Ube y Delta. Estas son dos escuelas de formación que yo conozco, que son gratuitas y son virtuales. Si el hermano, si te tapan la puerta, métete por la ventana. No, que no se nos cierre el mundo, de verdad. Quien busca encuentra, a quien toca se le abre. Mira, hermanos, la formación es un pilar fundamental de la renovación. Como carismáticos tenemos la responsabilidad de formarnos. Nadie debería decir, no, no te vas a formar. ¿Por qué no? Si es un pilar fundamental de nuestra renovación. Si no nos están dejando formarnos, fórmense. Les voy a contar algo. En mi testimonio, yo nunca. La mayor parte de lo que me he formado no ha sido porque el hermano me ha dicho, oye, te voy a formar. No, yo he buscado información. Yo he buscado hacer curso de intercesión de proyecto inmortal, o curso de carisma del tal padre, así. Busquemos esto, hermanos, porque es pilar, es necesario, es vital para mantener vivo al Espíritu Santo. ¿Alguna otra duda? Sí, la profesora hablando de Ubit y COVID, o sea, Ubit como COVID, pero con U, Delta. Y ya. Acabamos. Bueno, como último, para cerrar, anoche estaba yo en oración y los puntos más importantes de esto no era esto, eran 3 puntos: la alabanza, la adoración y la acción de gracias. Y fíjense, yo dije, bueno, pero pues para qué lo mencionan, si ya lo saben hacer todos. Segundo, y me puse a orar, que el Señor me decía que vuelvan al principio, a la primera vez, porque se nos ha olvidado hasta alabar, hermanos. Entonces yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Alabar es reconocer que Dios es Dios. Adorar es algo todavía más profundo, porque en la adoración te reconoces que tú no eres nada.